Bueno, ahora corresponde para que veamos la parte de gráficos de datos ordenados. En los gráficos de datos ordenados yo tengo algunos que me van a servir. El primero es el histograma. El histograma de frecuencias consiste en una serie de rectángulos pegados de tal forma que me van a representar una cierta altura, que esta altura es la frecuencia con la que se repite cada dato. ¿Qué es lo que yo voy a hacer aquí? Mi dato 1 tiene una frecuencia de 3. Voy a trabajar estas dos columnas, dato y frecuencia. Entonces, como mi dato 1 tiene una frecuencia de 3, dibujo un rectángulo hasta altura 3. Ahora voy con el número 2. Mi dato 2 tiene una frecuencia de 2. Esto hace que su altura sea de 2. Mi dato 3 tiene una frecuencia de 3. Esto hace que su altura y su rectángulo lleguen hasta el 3. Mi dato 4 tiene una frecuencia de 5. Entonces, la altura va a llegar hasta el 5. ¿Regresa? Mi dato 5 tiene una altura de 2. Eso va a hacer que su altura, en este caso, llegue hasta el 2. El 6 tiene una frecuencia de 3. Su altura representa el 3. Y el 7 tiene una altura de 2. Y es así como queda mi histograma. Pueden ponerle los valores aquí arriba. 3, 2, 3, 5, 2, 3, 2. De igual forma, yo puedo interpretar esta tabla de la siguiente forma. Si me hacen una pregunta, ¿quién dato tiene mayor frecuencia? Busco, ¿quién es el rectángulo más grande? Aquí está, tiene 5. ¿A qué dato corresponde? Al 4. Ahora bien, vamos a pasar al siguiente gráfico. A continuación veremos lo que es el polígono de frecuencia acumulada. Este gráfico se caracteriza porque en lugar de utilizar las frecuencias, vamos a emplear las frecuencias acumuladas. Es decir, yo voy a trabajar con mi primera columna, la de datos X, y mi tercera columna, la de frecuencia acumulada. Ahora, en el eje horizontal de las X, voy a colocar los valores de dato o de X. Y en el eje vertical voy a colocar en este caso mi frecuencia acumulada. Empiezo a armar mis rectángulos. El dato 1 tiene una frecuencia acumulada de 3. Por aquí queda. El dato 2 tiene una frecuencia acumulada de 5. El dato 3 tiene una frecuencia acumulada de 8. El dato 4 tiene una frecuencia acumulada de 13. Por aquí más o menos estaría quedando. El dato 5 tiene una frecuencia acumulada de 15. El dato 6 tiene una frecuencia acumulada de 18. Y el dato 7 tiene una frecuencia acumulada de 20. Cabe aclarar que las características de este polígono es que siempre es de manera creciente, forma algo parecido a una escalera, y de igual forma yo puedo enumerarle o ponerle las frecuencias si así lo deseo. Puedo ponerle en el escalón 3, 5, 8, 13, 15, 18 y 20. Este polígono me sirve más que nada para la representación acumulada de todos los datos y su comportamiento.
El polígono de frecuencia acumulada es otro gráfico que se realiza empleando el dato y la frecuencia. Entonces, para realizar este polígono, yo tengo que añadir uno antes a mi primer dato y uno después a mi último dato. Es decir, voy a añadir dos datos más, uno antes y uno después, comenzando el anterior del 1 es el 0. El posterior del 7 es el 8. Estos dos datos que yo estoy añadiendo van a tener la particularidad de que su frecuencia siempre va a ser 0. Ahora lo que voy a hacer, voy a darles su respectiva frecuencia a cada dato. El dato 1 tiene una frecuencia de 3, el dato 2 tiene una frecuencia de 2, el dato 3 tiene una frecuencia de 3, el dato 4 tiene una frecuencia de 5, el dato 5 tiene una frecuencia de 2, el dato 6 tiene una frecuencia de 3, y el dato 7 tiene una frecuencia nuevamente de 2. Lo que voy a hacer ahora, voy a conectar estos puntos mediante líneas rectas. Y obtengo finalmente lo que viene siendo mi gráfico de polígono. Cabe aclarar que el último y el primer dato que añadí es para hacer una figura cerrada. Recordemos que un polígono es una figura cerrada. Entonces, bien, de misma instancia, como hice con los gráficos anteriores, yo puedo marcar el valor del dato que tiene cada uno. Por ejemplo, aquí 3, 2, 3, 5, 2, 3, 2, 0 y 0. De igual forma que los demás gráficos, yo puedo obtener datos a partir del gráfico y en su tarea van a ver cómo yo, dada la tabla, puedo recuperar la tabla de aquí. Perdón, cómo dado el gráfico, yo puedo recuperar la tabla. Eso es un ejercicio de su tarea. Van a hacer un proceso contrario a lo que se hizo acá. Es decir, si yo tengo que mi dato es 1, su altura es 3, voy a armar mi tabla de dato x1, frecuencia 3. Mi dato 2 tiene una altura de 2, entonces al 2 le corresponde un 2. Y así lo sigo elaborando hasta obtener completamente mi tabla y poder resolver lo que me piden. Y finalmente tenemos lo que viene siendo el gráfico del pastel. El gráfico del pastel yo lo voy a trabajar con estos dos. Con mi columna de datos y mi columna de frecuencia porcentual. ¿Cómo voy a hacerlo? Tengo que ir elaborando reglas de 3 de tal forma que yo logre determinar los ángulos de abertura en el círculo para que yo pueda calcularlo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Si yo sé que el 1 obtiene el 15% y el 20 es el 100%, tengo que hacerlo ahora a manera de ángulos. El 20 va a representar los 360 grados que tiene todo mi círculo. Ahora, bien, el dato 3, ¿qué va a representar? Bien, finalmente tengo el gráfico de pastel. El gráfico de pastel lo voy a trabajar con lo que viene siendo ahora la frecuencia, porque solo voy a medir ahora ángulos de abertura. El total de datos es de 20. Un círculo
mide 360 grados. Entonces, mi dato 1, que tiene frecuencia 3, ¿cuántos ángulos de abertura va a tener? Entonces, para realizar esto, yo voy a aplicar mi regla de 3. 3 por 360 entre 20. Esto me va a dar 54 grados. Entonces, mi dato 1 tiene una abertura de 54 grados. Dependiendo de la orientación que tengan de su semicírculo, lo van a medir. En mi caso, tiene solo orientación horaria, es decir, voy a buscar acá el 54. 54 grados está por aquí. Y voy a conectar esta apertura que hice con mis 54 grados. ...54 grados... dato 1. Ahora bien, ya he calculado la abertura de mi primer dato. Sucesivamente voy a hacer lo mismo ahora con la frecuencia del dato 2, que mi frecuencia es 2. ...2 por 360 entre 20... me da a 36 grados. Misma instancia. Ahora, como acá hay una abertura de 54 grados, tengo que sumarle a esta abertura 36, o coloco de esta forma mi semicírculo y ubico los 36 grados. Va a estar por aquí. Ahora bien, conecto. Y ahí queda mi abertura de 36 grados. Aquí es 36 grados. Esto representa mi dato 2. Ahora, como mi dato 3 también tiene una frecuencia de 3, yo ya sé que tengo que buscarle 54 grados. No es necesario que vuelva a hacer este procedimiento. Si alguna frecuencia se repite, basta con que haya una vez el ángulo para que la frecuencia posterior que se repita ya sea más fácil ubicarlo. Entonces, ahora voy a buscar aquí 54 grados. Se encuentra por acá. Conecto. Y aquí queda 54 grados. Este es mi dato 3. Para mi dato 4, que tiene una frecuencia de 5, ahí sí voy a tener que volver a hacer este cálculo. 5 por 360 entre 20. Da un total de 90 grados. Entonces, yo voy a ubicar ahora aquí mi tabla. 90 grados, recordemos que es un ángulo recto, está por aquí.
conecto, 90 grados, y este es mi dato 4. Finalmente, mi dato 5, mi dato 6 y mi dato 7, puedo evitar calcularlos, porque mi dato 5 tiene una frecuencia de 2. Yo sé que la frecuencia 2 me da un ángulo de 36 grados. Va a estar por acá. $36, dato 5. Mi dato 6 tiene una frecuencia de 3. El 3, yo ya vi que me da una frecuencia, un ángulo de 54. Hago la apertura. 54 va a estar por acá. Y como es mi último dato, automáticamente, al cerrarlo, lo que le queda es el valor de aquí, el valor de mi último dato. Y ahí queda mi gráfica de pastel y cómo, qué porcentaje y qué grado, qué cantidad de apertura de ángulo obtiene cada uno. Ahora bien, ustedes se preguntarán, ¿para qué me sirvió la columna de frecuencia acumulada? De frecuencia porcentual, perdón. Realmente solo me sirve para indicar el porcentaje que se está ocupando de la rebanada de pastel y la rebanada, el porcentaje, perdón, que ocupa con respecto a los datos. Es decir, el dato 1 tiene un 15%, el dato 2 un 10%, el dato 3 un 15%, el dato 4 un 25%, el dato 5 un 10%, el dato 6 un 15% y el dato 7 un 10%. ¿Sí? Entonces, si a ustedes les dan lo contrario, les dan el ángulo de abertura o les dan el porcentaje que cada uno de estos obtiene y quieren recuperar, no sé, ya sea una cantidad, lo que tienen que hacer es una regla de 3 similar, planteando sus incógnitas y datos que necesitan.